James había llegado al diner esa fría mañana con el cuerpo cansado y el alma cargada de recuerdos de una guerra que parecía no querer dejarlo ir. Su uniforme ya no estaba, pero su dignidad seguía intacta, aunque vestía ropas gastadas y llevaba consigo solo una mochila vieja. Buscaba un lugar para descansar, tomar un café caliente y quizás, solo quizás, sentir un poco de normalidad. Mientras se sentaba en la barra, algunos clientes lo miraban de reojo, desconfiados, pero James se mantuvo firme, tratando de pasar desapercibido. Fue entonces cuando dos policías entraron. Sus miradas se posaron en él con desconfianza inmediata, como si su presencia ya fuera un problema. Sin decir palabra, comenzaron a observarlo y acercarse lentamente. Los policías se plantaron junto a James, preguntándole por qué estaba ahí, qué hacía en ese lugar a esa hora. Sus voces eran duras, cargadas de sospecha y prejuicio. James respondió con calma, explicando que solo quería un café y un momento para descansar. Pero los agentes no parecían interesados en escuchar. Uno de ellos empezó a revisar su mochila sin permiso, mientras el otro mantenía la mano cerca de su cinturón, como preparado para cualquier excusa. La tensión en el ambiente crecía, y los clientes del diner comenzaron a observar la escena con incomodidad. James sabía que debía mantener la calma, pero el recuerdo de injusticias anteriores le pesaba. Entonces, sin perder la compostura, sacó su teléfono y marcó un número. Su voz al otro lado era firme y clara, y aunque nadie entendía la conversación, los policías se dieron cuenta de que algo estaba cambiando. Después de unos segundos, uno de los policías recibió una llamada en su propio radio, y al escucharla, su expresión cambió. El oficial que había estado más agresivo empezó a titubear, mirando a James con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. La llamada que James había hecho no era casual. Había contactado a un antiguo compañero de la fuerza que ahora trabajaba en asuntos internos y que conocía su historia y buen carácter. El oficial con la radio miró a su compañero y finalmente dijo que se iban a retirar, aunque no sin lanzar una última mirada desconfiada. Mientras se alejaban, James respiró hondo, consciente de que esa llamada había sido la única razón por la que no terminó detenido o peor. Los clientes aplaudieron silenciosamente, y algunos incluso se acercaron para darle palabras de apoyo. Pero James sabía que esto no terminaba ahí. Esa llamada no solo había salvado su día, sino que también había puesto en marcha un cambio que afectaría a esos policías y a todo el sistema que a menudo lo había tratado injustamente. James llevaba meses viviendo en las calles de la ciudad. No porque quisiera, sino porque la vida le había dado un golpe tan fuerte que lo había dejado sin hogar y sin esperanza. Veterano de guerra, afroamericano, con heridas que nadie veía pero que él sentía cada día en el peso de sus recuerdos. A pesar de todo, nunca había perdido su dignidad ni su voluntad de seguir adelante. Esa mañana, se encontraba sentado en un pequeño diner del barrio, un lugar donde a veces le permitían quedarse un rato para refugiarse del frío y tomar un café caliente. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, y James observaba a su alrededor, escuchando las conversaciones de los clientes. Era un ambiente modesto, pero para él, ese diner era un pequeño oasis en medio del caos que vivía. Mientras tomaba un sorbo de su café, notó cómo varias miradas se posaban en él. No era la primera vez que le pasaba, pero esa vez las miradas tenían un matiz diferente, cargado de desconfianza y prejuicio. De repente, la puerta del diner se abrió de golpe y dos policías entraron. No parecía casualidad que estuvieran justo allí, y James sintió una punzada en el pecho. Los oficiales empezaron a acercarse a él con una actitud que mezclaba autoridad y sospecha. Sin mediar palabra, uno de ellos le preguntó qué estaba haciendo ahí y si tenía identificación. James, con calma y respeto, explicó quién era y por qué estaba en ese lugar, pero los policías no parecían interesados en escuchar. Las preguntas se volvieron acusaciones, y las acusaciones casi amenazas. Los otros clientes comenzaron a mirarlos, algunos incómodos, otros indiferentes. James podía sentir cómo la tensión en el ambiente crecía con cada palabra que los oficiales lanzaban. Era evidente que para ellos, él no era más que un hombre sin hogar, un problema, alguien a quien podían tratar con dureza sin consecuencias. Pero James no estaba dispuesto a dejar que la situación se saliera de control. Con voz firme y sin perder la calma,
les dijo que sabía sus derechos y que no había hecho nada malo. Los policías no lo esperaban tan seguro y comenzaron a impacientarse. En ese momento, James sacó su teléfono y marcó un número que no muchos en ese diner conocían, un contacto en asuntos internos, un amigo de confianza que conocía su historia y sabía que él era una persona honorable. La llamada cambió todo. Mientras James hablaba en voz baja, los policías empezaron a dudar, a titubear. Era evidente que no esperaban esa reacción ni que James tuviera ese apoyo. La llamada no solo era un escudo, sino una alerta que dejaba claro que cualquier movimiento injusto quedaría registrado y tendría consecuencias. Poco a poco, la agresividad de los oficiales se disipó, y uno de ellos finalmente anunció que se retirarían, aunque no sin lanzar miradas de advertencia y resentimiento. Los clientes del diner, que hasta ese momento habían estado en silencio, comenzaron a mostrar su apoyo a James, algunos con aplausos discretos, otros con palabras de ánimo. James sabía que aquella mañana no era solo una victoria personal, sino el inicio de algo más grande. La injusticia y el prejuicio que había vivido tantas veces estaban siendo enfrentados con su propia voz y la ayuda inesperada de alguien que creía en la verdad. La llamada que había hecho no solo había salvado ese momento, sino que había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiarían la vida de esos policías y cuestionarían un sistema muchas veces ciego ante la injusticia. Cuando los policías se retiraron, James se quedó un momento en silencio, sosteniendo el teléfono aún en la mano. No era solo el alivio de haber evitado una situación peor, sino una mezcla compleja de emociones que le pesaban en el pecho. Sabía que esto no terminaba ahí. La llamada que había hecho había sido un acto de valentía, sí, pero también un riesgo que podía traerle consecuencias. El dueño del diner, un hombre de mediana edad llamado Miguel, se acercó lentamente, con una mirada que mezclaba respeto y una pizca de arrepentimiento por no haber intervenido antes. «No tenías que pasar por eso solo, James», le dijo con voz baja. James le sonrió, agradecido. En ese pequeño gesto de apoyo encontró un respiro de humanidad en un mundo que tantas veces le había dado la espalda. Pero mientras James recogía sus cosas para marcharse, el teléfono volvió a sonar. Era el contacto de asuntos internos, un oficial llamado Sara que había sido una de las pocas personas dentro del departamento dispuesta a escuchar y hacer justicia. Ella le confirmó que la llamada había activado una investigación inmediata sobre los policías que lo habían acosado. Le pidió que estuviera seguro, que se cuidara, porque no todos los que llevaban placa tenían la misma idea de justicia. Las semanas siguientes no fueron fáciles. James sintió el peso de las miradas todavía más intensas en la calle, y algunos días pensaba que su valentía le había traído más problemas que soluciones. Sin embargo, también empezó a recibir mensajes y visitas de personas que habían escuchado su historia. Organizaciones de veteranos, activistas contra la brutalidad policial y vecinos del barrio que querían apoyarlo. Una de esas visitas fue la de un periodista local, Ana, quien decidió contar la historia de James desde su propia voz, sin filtros ni prejuicios. En una entrevista larga y honesta, James habló de su vida, de la guerra, de la soledad y de la injusticia que enfrentaba no solo como sin hogar, sino como hombre negro en una ciudad que muchas veces prefería ignorarlo. La historia ganó tracción rápidamente. El vídeo de la entrevista se volvió viral y provocó un debate en la comunidad y en las redes sociales sobre el trato a las personas sin hogar, los veteranos y el racismo institucional. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, no tuvieron más opción que actuar. Los policías involucrados fueron suspendidos mientras la investigación continuaba, y el caso llegó incluso a instancias más altas, con promesas de reformas en el departamento local. Pero para James, lo más importante era que por primera vez sentía que su voz había sido escuchada y que su dignidad era reconocida. En medio de todo ese movimiento, James empezó a recibir ayuda para salir de la calle. Un centro para veteranos le ofreció un lugar donde dormir y acceso a atención médica y psicológica. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso, con la misma fuerza con la que había resistido tantas batallas. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. Cada día, James sabía que debía seguir alzando la voz, no solo por él, sino por todos aquellos que no tenían a nadie que los defendiera. La llamada que hizo en aquel diner no solo salvó ese momento, sino que encendió una llama que prometía cambiar realidades.
Aunque James había logrado salir de la calle, las heridas emocionales seguían latentes. En las noches, cuando el silencio lo envolvía en el refugio temporal del centro para veteranos, los recuerdos de la guerra y del acoso en el diner regresaban con fuerza. No era fácil dejar atrás años de soledad y desconfianza. Pero había algo diferente ahora, no estaba solo. Anna, la periodista que lo había apoyado desde el principio, siguió cercana a James. Más que una reportera, se convirtió en una amiga y una voz de apoyo constante. Juntos, empezaron a organizar charlas y encuentros con otros veteranos en situaciones similares, creando un pequeño grupo de apoyo que poco a poco fue creciendo. La historia de James también inspiró a un joven activista llamado Malik, quien decidió utilizar las redes sociales para crear conciencia sobre la discriminación que enfrentaban personas sin hogar, especialmente hombres y mujeres de color que habían servido a su país. A través de campañas y eventos, lograron que la comunidad empezara a ver más allá de los prejuicios, reconociendo la dignidad y el valor de cada persona. Pero la presión sobre el departamento de policía también aumentó. No todos estaban contentos con la atención pública. Algunos oficiales intentaron desacreditar a James, difundiendo rumores y cuestionando su pasado. Fue un golpe duro, pero James estaba preparado. Había aprendido que la verdad era su mejor arma. La investigación continuaba y, finalmente, llegaron las primeras sanciones. Los oficiales responsables fueron separados permanentemente de la fuerza y enfrentaron cargos por abuso de autoridad y discriminación. Fue un triunfo simbólico, pero importante, que marcó un precedente en la ciudad. Sin embargo, James no buscaba venganza, sino justicia y cambio real. Por eso, junto a Anna y Malik, empezaron a trabajar en proyectos para mejorar la formación de los policías en temas de diversidad, derechos humanos y trato a personas sin hogar. Querían transformar el sistema desde dentro, para que nadie más tuviera que pasar por lo que él vivió. Mientras tanto, James comenzó a reconstruir su vida personal. Con el apoyo de la comunidad, consiguió un empleo en un taller mecánico, donde pudo aplicar las habilidades que había aprendido en el ejército. Cada día era un paso hacia adelante, hacia una vida más estable y llena de propósito. Pero lo más importante para él era el mensaje que su historia había dejado, que incluso en las situaciones más difíciles, con coraje y determinación, es posible cambiar las cosas. Que la voz de uno puede ser el comienzo de una lucha colectiva por la dignidad y el respeto. Y así, James siguió adelante, no solo como un sobreviviente, sino como un ejemplo vivo de resistencia y esperanza para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. A medida que pasaban los meses, James se volvió un referente en su comunidad. Su historia, que había comenzado con dolor e injusticia, ahora inspiraba a muchos. Pero el camino no era sencillo. Aunque el reconocimiento público crecía, James enfrentaba diariamente los fantasmas de su pasado. Las noches sin dormir, los momentos de ansiedad y el miedo a recaer en la desesperanza seguían allí, acechando. Una tarde, mientras trabajaba en el taller mecánico, recibió una llamada inesperada. Era un oficial de asuntos internos que quería hablar con él sobre una nueva investigación. Esta vez no era contra él, sino contra una red corrupta dentro del departamento de policía, relacionada con varios oficiales, algunos de los cuales habían intentado silenciarlo. James sintió un vuelco en el pecho. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado, y él estaba en el centro de algo mucho más grande. Decidió colaborar con la investigación, aportando toda la información y pruebas que tenía, aunque eso significaba exponerse aún más. Al mismo tiempo, Anna y Malik seguían trabajando la comunidad, organizando eventos para veteranos y personas sin hogar. Juntos crearon un programa de mentoría para jóvenes en riesgo, muchos de los cuales veían en James un ejemplo a seguir. Él comenzó a dar charlas motivacionales, compartiendo no solo su historia, sino también sus aprendizajes y la importancia de no rendirse. Pero no todo era positivo. La presión y las amenazas aumentaron. Algunos miembros de la policía corrupta intentaron intimidarlo, enviándole mensajes anónimos y acercándose a su lugar de trabajo. Fue un golpe duro para James, que por primera vez sintió miedo real por su seguridad y la de quienes lo rodeaban. Ante esto, la comunidad respondió con fuerza. Vecinos, amigos y aliados se unieron para protegerlo y apoyar su lucha.
Se organizaron vigilias y protestas pacíficas para exigir justicia y seguridad. La voz colectiva comenzó a hacerse imposible de ignorar. La investigación finalmente llevó a la destitución de varios oficiales y a un cambio significativo en la jefatura de policía. Se implementaron nuevas políticas de transparencia y control ciudadano, gracias en parte al activismo y la valentía de James y su círculo. Por su parte, James empezó a tomar terapia y a trabajar en su bienestar emocional. Comprendió que para seguir luchando, necesitaba sanar primero sus heridas internas. Con el tiempo, aprendió a manejar la ansiedad y a transformar su dolor en fuerza. Su vida personal también dio un giro. Conoció a Clara, una voluntaria del centro para veteranos que compartía su pasión por ayudar a los demás. Juntos empezaron a construir una relación basada en respeto, apoyo mutuo y esperanza. La historia de James se convirtió en un faro para muchos, un relato de resistencia, justicia y transformación personal. Mostró que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede abrirse camino si uno se atreve a alzar la voz y a confiar en la fuerza de la comunidad. Justo cuando parecía que todo comenzaba a encaminarse, la vida le lanzó a James un golpe brutal e inesperado. Una noche, después de una reunión comunitaria en la que James había hablado con entusiasmo sobre los avances en la lucha contra la corrupción, recibió una llamada que cambió todo. Era Ana, su amiga y confidente, pero esta vez su voz sonaba rota, desesperada. Le contó que Malik, su hermano y uno de los pilares en el proyecto de ayuda para veteranos, había sido arrestado por la policía. Lo acusaban de robo, un delito que Malik jamás había cometido. La noticia cayó como un balde de agua fría. James no podía creerlo. Malik, un hombre íntegro que había dedicado su vida a ayudar a otros, ahora estaba atrapado en un sistema que él mismo había desafiado. Pero lo peor no era solo la acusación, sino la evidencia manipulada que lo incriminaba. Todo indicaba que alguien dentro del departamento de policía quería venganza y estaba dispuesto a destruir a quienes se interponían en su camino. La noticia se esparció rápido. La comunidad, que había visto a Malik como un símbolo de esperanza, ahora estaba dividida. Algunos comenzaron a dudar, influenciados por la propaganda oficial, mientras otros se unieron con más fuerza para demostrar su inocencia. James sintió una mezcla de rabia, impotencia y miedo. Sabía que si no actuaba rápido, Malik podría pasar años en prisión por un crimen que no cometió. Decidió visitar a Malik en la cárcel, enfrentarse a la burocracia y buscar ayuda legal. Pero la batalla era cuesta arriba. Mientras luchaba por liberar a Malik, James empezó a recibir amenazas aún más directas. Su teléfono fue intervenido, comenzaron a seguirlo, y un día, cuando volvía a casa, encontró su apartamento vandalizado. Las palabras «déjate de molestar» estaban escritas con spray en la puerta. El drama se intensificó cuando Ana confesó que había estado en contacto con alguien dentro del departamento que le había advertido que la situación era más peligrosa de lo que parecía. La corrupción no solo estaba en algunos oficiales, sino en capas profundas del sistema judicial y político local. La presión no era solo para James y Malik, sino para todos los que apoyaban la causa. El desgaste emocional empezó a pasar factura. James comenzó a tener episodios de ansiedad severa y se cuestionó si debía seguir adelante o rendirse para proteger a quienes amaba. Ana y Clara intentaban sostenerlo, pero también sentían la presión y el miedo constante. En medio de este caos, Malik, en una carta desde la cárcel, le escribió a James algo que lo conmovió profundamente: «No podemos dejar que nos rompan. Si nos rendimos ahora, toda la lucha habrá sido en vano. Estoy contigo, hermano, hasta el final». Esa frase encendió una chispa nueva en James. Sabía que la batalla sería larga y dura, pero también comprendió que no estaba solo. La verdad, la justicia y la esperanza se convertirían en sus armas más poderosas. Justo cuando James parecía haber encontrado un poco de estabilidad, un golpe mucho más profundo y desgarrador lo golpeó en el alma. En una fría madrugada, recibió una llamada que no olvidaría jamás. Era Clara, su hija, con la voz temblorosa, apenas susurrando entre lágrimas. Habían entrado a robar a su pequeño departamento. No se llevaron mucho, pero sí algo mucho peor: se llevaron la tranquilidad y el sentido de seguridad de toda la familia. Clara no estaba segura de qué querían,
pero sabía que no había sido un robo cualquiera. James entendió al instante que era un mensaje, una amenaza directa y personal. Lo que nadie sabía era que Clara, sin decírselo a nadie, había estado investigando por su cuenta. Sabía que su padre estaba en peligro, y estaba dispuesta a ir hasta el fondo. Pero esa noche, tras el robo, descubrió algo que lo cambiaría todo: un sobre con documentos escondido bajo la alfombra, que contenía pruebas contundentes de que uno de los oficiales que habían acosado a James años atrás no solo estaba involucrado en la persecución injusta, sino que estaba directamente relacionado con la mafia local, manejando un negocio sucio de tráfico de armas y drogas. Clara, con miedo pero decidida, mostró las pruebas a James. De repente, la historia de acoso y corrupción tomó una dimensión mucho mayor. No era solo una batalla contra algunos policías corruptos, era una lucha contra un entramado criminal que había corrompido a toda la ciudad. Pero aquí viene lo inesperado: James decidió no entregar las pruebas a la policía ni a la prensa. Sabía que la corrupción llegaba tan alto que eso solo pondría en peligro aún más a su familia. En vez de eso, hizo una llamada secreta a un viejo camarada del ejército, ahora un hacker experto en ciberseguridad, para que ayudara a desenmascarar a los criminales desde dentro, exponiendo sus secretos a través de la red. El riesgo era enorme. Si fallaban, no solo perderían la batalla, sino que podrían perder la vida. Pero también sabían que esta era su única oportunidad para derribar el sistema corrupto desde la raíz. Mientras tanto, la tensión aumentaba. Las amenazas no cesaban. El pasado de James, que había tratado de dejar atrás, empezó a salir a la luz, poniendo en duda su reputación y hasta su cordura. La ciudad entera parecía dividida entre quienes veían a James como un héroe y quienes lo tachaban de criminal. Y entonces, justo cuando parecía que la noche era más oscura, una figura inesperada apareció. Un alto mando de la policía, cansado de la corrupción, decidió sumarse a la lucha de James desde dentro, pero bajo la condición de hacerlo en secreto. El juego había cambiado por completo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de iniciar una guerra silenciosa y letal contra un enemigo poderoso y despiadado. Desde el instante en que James y Clara entendieron que estaban enfrentando a un enemigo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaban, todo comenzó a cambiar de forma irreversible. La presencia del viejo camarada hacker, Marcus, y el aliado infiltrado en la policía, el detective Morales, les dio una esperanza, pero también les trajo un peso insoportable sobre los hombros. La familia de James, que hasta entonces había sido su refugio, se convirtió en un blanco constante de amenazas veladas y ataques que intentaban quebrarlos. Clara dejó su trabajo para poder proteger a su madre y a sus hermanos pequeños, mientras James se sumergía en un juego peligroso donde cada paso en falso podía significar la ruina o la muerte. Los policías que lo habían acosado en aquel diner, el sargento Reynolds y el oficial Davis, no eran simples agentes corruptos. Eran piezas clave en la red criminal. Reynolds manejaba la conexión directa con la mafia, recibiendo sobornos y favoreciendo negocios ilegales. Davis era su brazo ejecutor, encargado de amedrentar, silenciar y eliminar cualquier amenaza, incluyendo a James. Lo que empeoraba la situación era que esos mismos policías habían estado usando su poder para fabricar pruebas falsas contra James, para justificar su persecución y mantenerlo al margen, convertido en un enemigo público sin que nadie dudara de su palabra. Habían creado un perfil falso de un hombre violento, problemático, sin memoria de su servicio y con antecedentes falsos, para aislarlo y humillarlo. Pero ahora, con la ayuda de Marcus y Morales, James comenzó a desentrañar cada capa de esa red. Usaron filtraciones encriptadas, escuchas telefónicas clandestinas y registros bancarios para demostrar que Reynolds y Davis eran parte de una conspiración mucho mayor, que involucraba sobornos, extorsiones y asesinatos encubiertos. Mientras tanto, la presión sobre su familia no cesaba. Una noche, la casa de Clara fue incendiada. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el mensaje fue claro: retrocedan o enfrentarán consecuencias fatales. La tensión familiar llegó a su punto de quiebre. La madre de James, una mujer fuerte pero cansada, se enfrentó a él con lágrimas y desesperación, rogándole que pusiera fin a esa batalla que estaba destruyendo lo que quedaba de ellos. James se sentía atrapado entre la necesidad de justicia y el amor por su familia, una dualidad que lo consumía. Pero cada vez que miraba a Clara y a sus hermanos,
sabía que rendirse no era una opción. El punto de no retorno llegó cuando Morales filtró un vídeo grabado con cámara oculta en el que Reynolds y Davis planeaban una emboscada para acabar con James. Era la prueba definitiva para exponer la corrupción, pero también un aviso de que el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando James decidió actuar públicamente, convocando a una rueda de prensa donde reveló la verdad con pruebas en mano. Con la mirada firme y la voz temblorosa, denunció no solo a esos policías, sino al sistema corrupto que permitía que hombres como Reynolds y Davis operaran con impunidad. El impacto fue inmediato. La ciudad se dividió en dos, quienes apoyaban a James y demandaban justicia, y quienes defendían a la policía y negaban la existencia de corrupción. Pero lo que nadie podía ignorar era que la verdad, una vez salida a la luz, no podía esconderse. Reynolds y Davis fueron suspendidos y comenzaron investigaciones internas, mientras que la presión social crecía para limpiar la policía y garantizar que hechos como el que vivió James no se repitieran. Sin embargo, el costo para James y su familia había sido enorme. Las cicatrices emocionales y físicas quedaban marcadas, pero también una esperanza nueva, que, a pesar de la oscuridad, la justicia podía abrirse camino. La guerra secreta continuaba, pero ahora con el respaldo de una comunidad que empezaba a despertar y a exigir un cambio real. James estaba sentado en el porche de un edificio abandonado, el frío de la madrugada calándole hasta los huesos. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la impotencia que sentía tras el último encuentro con los policías. Miró al horizonte, con los ojos cansados pero todavía llenos de fuego. En ese momento, su teléfono sonó. Era Clara. «James, ¿dónde estás?» Su voz sonaba preocupada pero firme. «Escuché lo que pasó en el diner. ¿Estás bien?» James suspiró, tratando de ocultar el miedo y la rabia que se le acumulaban. «Estoy sobreviviendo, Clara. No sé cuánto más pueda aguantar». Ella sabía que no era solo el frío o el hambre, sino el peso de la injusticia que cargaba. «Hermano, tú no estás solo. Recuerda cuando éramos niños y soñábamos con cambiar el mundo. Eso no se pierde, ni siquiera aquí», dijo Clara, con esa mezcla de ternura y determinación que siempre había tenido. James dejó escapar un suspiro profundo. La voz de Clara era un ancla en medio del caos. «No puedo dejar que esto me destruya», dijo él. «Pero necesito ayuda. No puedo hacerlo solo». «Entonces no lo harás. Estoy aquí, y vamos a sacar esto a la luz. Tienes que confiar en mí». Por un instante, James cerró los ojos y recordó los momentos felices con su hermana, como ella siempre había sido su fuerza cuando todo parecía perdido. Esa llamada no solo le devolvió la esperanza, sino que le dio la certeza de que, aunque el mundo parecía querer aplastarlo, aún había luz en medio de la oscuridad. «Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti», dijo James. «Nunca lo tengas que saber», respondió ella. «Ahora, dime qué quieres que haga». La conexión entre ellos era más que un simple lazo familiar, era la chispa que podía encender la lucha para limpiar su nombre y exponer la verdad que los policías querían ocultar. Y en ese momento, James supo que no estaba solo en esta batalla. Después de colgar con Clara, James sintió una mezcla de alivio y determinación. La conversación con su hermana le recordó que no estaba solo, que alguien creía en él y estaba dispuesto a luchar a su lado. Pero sabía que no sería fácil. Los policías que lo acosaban no solo eran agresivos, también estaban protegidos por un sistema que prefería mantener las apariencias antes que enfrentar la verdad. James decidió que su primer paso era conseguir pruebas sólidas. No bastaba con contar su historia, necesitaba grabaciones, testimonios, cualquier cosa que demostrara la corrupción y abuso de poder. Sabía que el diner donde lo habían confrontado tenía cámaras de seguridad, pero también sabía que los oficiales podían borrar o manipular esas imágenes si tenían acceso a ellas. Así que comenzó a frecuentar el lugar con más frecuencia, fingiendo que solo quería un café y algo de comida, mientras observaba con atención. A través de sus conversaciones con los empleados y otros clientes, empezó a tejer una red de aliados silenciosos que también habían sido testigos de los abusos o que simplemente no soportaban la injusticia. Mientras tanto, los policías, sin saber que James estaba reuniendo pruebas, aumentaban la presión sobre él, acosándolo en la calle,
siguiendo sus movimientos, tratando de intimidarlo para que se alejara. Pero James ya no se sentía vulnerable. Cada paso que daba era un acto de resistencia, y con Clara en su esquina, se sentía más fuerte. Una noche, mientras James estaba en el diner, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Tengo algo para ti. Ven solo». Era de un número desconocido. Sabía que podía ser una trampa, pero también podía ser la oportunidad que necesitaba para desmantelar esa red de corrupción. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, James decidió que era momento de jugar en serio. Sabía que la verdad podía costarle caro, pero también sabía que, si no luchaba ahora, nadie más lo haría por él. La batalla estaba apenas comenzando. Después de esa noche, James siguió adelante con más fuerza que nunca. Con la ayuda del mensaje misterioso, consiguió reunirse con un exoficial honesto que había dejado la fuerza policial porque no quería formar parte de la corrupción. Este exoficial le entregó grabaciones y documentos que probaban claramente cómo los policías acosadores no solo abusaban de su poder contra él, sino que estaban involucrados en casos de sobornos, encubrimientos y otros actos ilegales. Con toda esa evidencia, James y Clara contactaron a un grupo de abogados dedicados a casos de derechos civiles. Lanzaron una denuncia formal que rápidamente ganó atención mediática. La comunidad local, al ver la valentía de James y la cantidad de pruebas, empezó a manifestarse en su apoyo, reclamando justicia y transparencia. Las autoridades competentes no tuvieron más remedio que abrir una investigación profunda. Los policías implicados fueron suspendidos y luego arrestados, enfrentando cargos por abuso de poder, corrupción y violación de derechos civiles. El escándalo sacudió el departamento entero y llevó a una reforma significativa en la policía local, con nuevos protocolos para proteger a los ciudadanos y castigar a quienes abusen de su autoridad. James, gracias a esta batalla, consiguió no solo limpiar su nombre, sino también ayuda para reconstruir su vida. Con el apoyo de Clara y la comunidad, encontró un trabajo estable y un lugar digno para vivir. Más importante aún, su historia se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para muchas otras personas que luchan contra la injusticia. Al final, la verdad prevaleció, y los malos enfrentaron las consecuencias de sus actos. James no solo ganó justicia para sí mismo, sino que abrió camino para un cambio real, demostrando que la valentía y la verdad pueden romper incluso las cadenas más fuertes. La verdad puede tardar en llegar, pero cuando lo hace, derrumba imperios construidos sobre la injusticia.